Momento de hablar de educación, momento de recibir a la integrante de la Asociación de Maestros del Uruguay, Paola López, a quien ya les damos los muy buenos días. Paola, ¿qué tal? Hola, Paola, ¿nos escuchás? Tenés el micrófono apagado, me parece, Paola. Sí, capaz que está muteado el micrófono, silenciado. A ver si nos escuchás. Bueno, estamos tratando de establecer comunicación con Paola, que está a través de Vamos a ver si probamos por teléfono, internet, quizá. capaz que telefónicamente podemos. Viste que el Meet siempre te juega alguna mala pasada. A ver ahí, Paola. A ver ahí, capaz que... A ver, ahora sí. Ahora perfecto, sí, te escuchamos perfectamente. Disculpen, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, queríamos hablar de este comunicado que emitió ADEMU para manifestar su preocupación por las situaciones de violencia que se viven en los entornos de las escuelas en particular y también de los centros educativos en general, ¿no? ¿Cuáles son esas principales preocupaciones de ADEMU en relación a la violencia en los entornos escolares, Paola? Bien, nosotros hace buen tiempo que venimos con estas situaciones bastante complejas en los entornos escolares. El comunicado sale en un momento justamente en esa escalada, ¿no? de la violencia en varios barrios, en un número importante de barrios de nuestro país, sobre todo en nuestra capital, ¿no? Porque en realidad es una situación que en otras zonas del país también se da, pero obviamente acá en la capital es donde estamos viviendo esta situación. Lo que a nosotros nos preocupa es las condiciones en que las niñas y los niños que asisten a nuestras escuelas y nuestros jardines se ven afectados por las realidades propias que ocurren en los barrios, que ocurren en sus familias y que atraviesan los recorridos directos de las escuelas, y obviamente que nos preocupa que durante los horarios escolares se den, ¿no? Cómo se dan los operativos, cómo se dan lo que sabemos del desarrollo de las medidas que toma el Ministerio del Interior, que uno entiende de cuál es su fin y propósito último, pero qué pasa en el medio, ¿no? Entonces, sinceramente estamos con situaciones bien complejas, porque es la violencia a los niveles más profundos en los cuales estamos vivenciando. No es simplemente el llegar al lugar de trabajo o al niño o a la niña que le pueden arrebatar o robar en el camino y lo demás. Estamos hablando de los niveles de violencia, de asesinatos, de la pérdida de familiares referentes de las familias, la sensibilidad que se va siendo naturalizada, ¿no? en el cotidiano vivir, de sentir a ese helicóptero que está sobre las escuelas, sobre los territorios, las balaceras, esa sensación de miedo, de decir, bueno, en el transcurso de la escuela pasa tal cosa, o inclusive estando en la escuela, ¿no? Estamos frente a escenarios bastante complejos con respecto al tema de violencia. Paola, vos recién hablabas de asesinatos, pero para entender específicamente de qué se trata, ¿cuáles son estas situaciones de violencia? ¿Cuáles son las más comunes que se viven alrededor de las escuelas y cómo afectan a la comunidad educativa? Con respecto, a lo que es nuestra población infantil, bueno, no vamos el caso, digamos, que más generó esa conmoción fue lo que sucedió en Maracaná, pero son niños, en ese caso que fue un niño, pero en otros casos son adolescentes, son familiares, ¿no? Son o el padre de la familia, más allá de los análisis que se quieran hacer de las interpretaciones de las composiciones familiares, pero termina siendo, es el padre familiar, es la madre que queda sola a cargo como jefa de hogar, o es el abuelo referente, o es el tío, o es el vecino, ¿no? Porque ahí hay todas unas configuraciones de vínculos y relaciones que se establecen que independientemente del el negocio ilegal, del narco, del narcomenudeo, del tráfico, están esos vínculos. y esas relaciones se trasladan a la construcción de la personalidad del niño y la niña con las cuales nosotros trabajamos. Y es ahí donde nosotros ponemos el foco de que todas esas vulnerabilidades, las condiciones de vida que
ni que hablar de las materiales, que también lo venimos señalando como una preocupación importante en muchos sectores de nuestra población, se le suma este condicionante que claramente afecta a la psiquis, afecta a lo emocional, afecta a lo que luego se transfiere en las capacidades de aprendizaje. Estamos con esa preocupación, porque claramente no hay miras a estrategias de corto, mediano, y acá implica cuestiones de largo plazo, que hace décadas que lo venimos mencionando, sobre todo la última década, en cuestiones de ascenso de estas dinámicas territoriales que se empiezan a dar y que claramente afectan a esa población infantil, que obviamente son los ciudadanos del futuro, ¿no? Entonces, que hoy por hoy son adolescentes, que en su momento fueron niños y niñas que también atravesaron otras crisis y que fueran económicas, sociales, y que bueno, eso va dando su desenlace en ciertas elecciones de vida, digamos. Paola, mayoritariamente estas situaciones de violencia se dan vinculadas entonces al narcotráfico y al microtráfico. Hay barrios que están realmente atravesados, ¿no? por esas condiciones. Hay otras situaciones que claramente se remiten, que quizá también sean consecuencias, ¿no? Colaterales, daños colaterales de ese narcotráfico, y que se extiende a otras formas, no sé, de rapiña o lo que fuera, y que terminan en una muerte, terminan en alguien herido, grave, que eso también es otra cosa que a veces, si uno mira la noticia fría, no, es un número, es una persona que fue herida, que fue baleada, que está internada y demás, pero ese es un adulto referente de un niño o una niña, o integrante de una familia. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntabas, en realidad sí hay situaciones que pasan por no específicas por el narcotráfico, pero sí vinculado a la violencia material por una rapiña o por un robo, que sí a veces está vinculado también a cuestiones de consumo, que ese es el otro eje que nosotros señalamos, el tema de adicciones, el tema de consumo, que claramente también termina de alguna manera formando un eslabón de esta cadena de violencia. Y teniendo en cuenta que, como vos decías, se trata de los uruguayos del futuro, ¿cómo perciben ustedes el impacto de esta violencia, de estas situaciones de violencia en el desarrollo integral del estudiantado? Bien, es como todo proceso, ¿no?, educativo. Nosotros somos parte, ¿no?, de esta cuestión de generar las condiciones de educabilidad, de generar esas condiciones para que se pueda aprender y justamente y que se pueda enseñar, ¿no? Porque la preocupación en este caso de nosotros, maestras y maestros sindicalizados, es cómo se ve afectado todas esas condiciones de educabilidad. Nosotros lo que presenciamos, primero, hoy por hoy, es la afectación básica que tiene que ver con la asistencia, ¿no? Porque a veces se pone el foco en determinadas causas, ¿no? De por qué no se asiste, o la irresponsabilidad de la familia, por qué no asisten, y hace 2 años que se viene implementando una mensajería a la familia con respecto a la cantidad de faltas que tuvieron, esto y lo otro, y hoy nosotros estamos viendo en estos barrios que hacía mención, es que luego de una noche, luego de una mañana compleja, o inclusivamente en el desarrollo del día, cuando se están dando estas situaciones en que en los barrios no es sencillo circular, y cuando digo sencillo es realmente no circular, la familia no lo va a llevar al niño a la escuela. Y puede ser un día, puede ser 2, el niño que se ve afectado por una pérdida tampoco está, o esa sensación de miedo que decíamos, ¿no? De miedo y de cuidado, que no solamente con el niño, sino con respecto a la familia. Ese es uno de los temas que nos afecta en cuanto a la asistencia. Estamos, sí, en un periodo del año que claramente se atraviesan por las enfermedades, por las infecciones respiratorias y demás, pero cuando uno se pone a interactuar con compañeras y compañeras de distintas zonas de Montevideo,
obviamente de la periferia, ¿no? De cierto sector de la capital, identificamos esto, decir, bueno, sí, fulano no vino porque tal cosa, en tal grupo tenemos aquel niño, aquella niña, el otro que está viviendo, o sea, los identificás y vos decís, no es uno, no son dos, son bastante, es un número importante. Eso con respecto a la asistencia. Y después es esto que decíamos de venimos en un segundo año de implementación de la transformación educativa que este gobierno puso como línea de política educativa quinquenal con un eje de centralidad en el niño y la niña. Y nosotros lo que vemos es que ya lo hemos señalado, en las cuestiones de acciones pedagógicas y didácticas, metodológicas, que ya lo veníamos desarrollando, el trabajo en proyecto, el trabajo en la integralidad de las disciplinas y la cuestión de trabajar de manera integrada y de romper los formatos escolares y buscar otras formas de pensar la escuela. Ahora, la centralidad del niño y la niña no es independiente de su situación familiar, de las condiciones en las cuales se va criando y desarrollando esa personalidad. Entonces, en las escuelas hoy, y es también una decisión del gobierno de no haber hecho determinadas inyecciones presupuestales en los equipos, por ejemplo, de escuelas disfrutables, que son los equipos de asistente de psicólogo, con asistente social, y psicólogo, actores sumamente importantes en estos momentos. Hoy por hoy, cuando pasan determinadas situaciones en estas escuelas que menciono, sí, acuden, pero es ese efecto bombero que nosotros decimos, porque acuden al momento, sí, tratan de, obviamente, de contener a los docentes, a las docentes, a la familia en su momento, al niño, pero queda ahí, porque obviamente no hay capacidad de un acompañamiento sistemático, ni hablar semanal, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de una frecuencia quincenal, porque no hay los equipos suficientes. Uh-huh. Entonces, nosotros consideramos que hoy por hoy esas situaciones de violencia en los entornos escolares, en las familias, claramente están condicionando la capacidad de aprendizaje de los chiquilines. Ahora, Paola, sí, vos mencionabas hace unos minutos el lamentable incidente en Maracaná, donde ocurrió allí un cuádruple homicidio, donde estaba justamente un niño de 11 años en el lugar. Esto fue incluso juzgado por algunas autoridades en declaraciones a la prensa. Después se supo que, según trascendió, el niño estaba jugando allí, ¿no? Juegos de play y demás. Pero ustedes, que son que tienen la cercanía con los chiquilines, ¿sienten o ven que los gurises están siendo partícipes de alguna manera de estos vínculos que tienen que ver con el microtráfico? Es esto, uno a veces trata de resumir en ciertas frases o a modo de reflexiones, en realidad, ¿no? Lo que nosotros interpretamos es que el nacer y el crecer y el vincularse en determinados entornos con determinadas prácticas y con determinadas formas de salir adelante a su manera, digamos, ¿no? Son las formas que ellos han encontrado de ser alguien en el barrio, de ser alguien en su propia vida, y crecen viendo esa forma de vincularse. Y ahí a su vez se atraviesa por los parentescos, las relaciones familiares, y a su vez se fortalece por las relaciones de amistad, ¿no? Ahí nosotros lo que entendemos es que son esas prácticas que a veces son intransferibles, de decir, en la escuela enseñamos y trabajamos determinadas posibilidades de seguir formándote, cuando los chiquilines ya se acercan en quinto y en sexto año y uno empieza a trabajar el interciclo, pensando en la educación media, qué camino vas a tomar, si el liceo, si la UTU, pensando en que hay caminos que uno presenta y abre como las posibilidades de poder acceder a otras realidades. Ahora, si en tu contexto primario, que es tu familia, tu barrio,
se te manifiestan otras posibilidades, es muy difícil. ¿Se tiene miedo que ingrese a las escuelas esto? Porque hablamos de los alrededores, pero ¿se teme que ingrese el mercado a las escuelas? Hoy por hoy nosotros no tenemos manifestación de eso. Estamos hablando de más de 2 décadas para atrás, en algún momento, o sea, se ha evidenciado alguna situación de consumo, por ejemplo, dentro de la escuela, lo que fuera. En estos momentos nosotros no tenemos eso. Lo que nosotros estamos señalando es esta cuestión en los entornos, en las puertas, ¿no? Porque en realidad cuando se dan ciertas persecuciones o ajuste de cuenta o persecuciones desde los operativos del Ministerio del Interior hacia las personas que se persigue, se dan en las puertas de las escuelas, en los fondos, en los laterales, demás, ¿no? Hay escuelas que tienen por ahí ciertas estructuras más edilicias, más como de protección justamente por otras viviendas del barrio, y hay otras que no. Entonces, esa es la preocupación que hoy nosotros estamos teniendo, y sobre todo esta otra que me explayaba más, ¿no? Las condiciones en que los niños y las niñas están creciendo hoy, y el nivel de desprotección, ¿no? Porque nosotros también, es otra cosa que mencionamos, hemos tenido el pedido de entrevista con el MIDES, esta preocupación que lo hemos señalado un montón de veces en las bipartitas con la Dirección General de Educación de Primaria, la necesidad de estrategias interinstitucionales, ¿no? Acá necesitamos que sean varios los actores estatales que asuman esos acompañamientos a las familias continuo, ¿no? Es algo de intervención sistemática, no es un día llamo a ver qué pasó o cómo sigue. Desde la salud también, nosotros estamos con la preocupación de la atención de lo que es la salud mental, cuando los equipos de salud mental de las policlínicas en los barrios está totalmente menguado, con lista de esperas re extensa, o tienen que asistir al Peria Rosell con la distancia que implica, con el costo de boletos que implica, y situaciones de niños que no pueden esperar, ¿no? Imagínense a cualquier persona adulta cuando una pérdida o determinada situación violenta, lo que le implica trabajarlo, encontrarle analizar, ¿no? Todo por qué se desencadenó eso, en la mente de un niño y una niña es mucho más urgente, y sin embargo se posterga. Esas son las grandes preocupaciones que hoy estamos teniendo, y que en el corto plazo no hay miras de intervención, porque en realidad con esto que tú mencionabas de situaciones que han pasado de las autoridades, es como ¿qué podemos hacer nosotros? Es en el afuera, sí, es en el afuera, pero ¿cómo entendemos la escuela pública? La escuela pública no está aislada, es parte de una comunidad. Entonces me parece que hay que asumir las responsabilidades del lugar que se está. Ese es el contexto que hoy estamos, que es bastante complejo, y bueno, y nosotros tenemos esta obligación desde la ética, de la profesionalidad con que la encaramos nuestro trabajo, y desde lo que es sindical, de poner sobre la mesa la descripción de estas situaciones que se están dando, que claramente afectan las condiciones del aprendizaje y las condiciones del enseñar, porque así como no hay un acompañamiento desde asistente social y psicólogo a los niños y niñas, tampoco lo hay a los docentes que estamos frente a esas situaciones. Y yendo a otros planos, Paola, ¿qué evaluación hacen hasta el momento de la ANEP, puntualmente de primaria, ante la transformación educativa que se ha venido implementando durante este gobierno? Sí, yo dejaba ahí entrever estos, digamos, principios por los cuales llegó a implementarse, y digamos, y con las miras de llegar a solucionar las situaciones, los problemas que la educación pública estaba teniendo.
en los análisis docentes a nivel de lo que nosotros tenemos como los espacios de asamblea técnico-docente y a su vez en los intercambios sindicales, claramente el análisis que hacemos es un querer instalar un cambio curricular, porque en realidad en lo que es primaria no hubo cambios que uno diga esto tiene que ver con algo nuevo en un hacer, en un organizar la escuela. No pasó por ahí, pasó por modificar programas. Por eso le decimos que se reduce la transformación curricular, en donde hay un montón de incoherencias pedagógicas en la selección que se hizo de contenido. Hubieron áreas en las cuales se minimizó, y si bien uno de los pilares también era esta defensa de la autonomía docente, en la práctica ha sido bastante lesionada, porque ya digo, en ese recorte que se establecieron de varios contenidos en varias áreas y las formas de agrupar y demás, limita bastante ese hacer desde la autonomía docente. Paula, por otro lado, a partir de una cosa que vos comentabas, algunos gremios docentes han insistido con que, que desde la ANEP está la percepción de que el principal problema de la educación es la currícula, y cambiando la currícula se solucionan todos los problemas. ¿Compartís eso? No, claramente que no, porque además nosotros veníamos en primaria de un programa del 2008 en el cual tuvo sumamente apoyo a nivel nacional, en donde participaron un montón de docentes, de maestras y maestros, profesores de arte, educación física, en donde se plasmó esa forma de mirada global, integral, humanista de la educación, y que obviamente sí, quizás había gente que por ahí cuestionaba que era sumamente específico, intenso, por decir, por la cantidad, ¿no?, de contenidos que tenía, pero claramente había en sus fundamentos ese respeto a la autonomía docente, de decir, bueno, cada docente circula por ese programa, hace los recortes necesarios que tenga que hacer en su armado de secuencia, de unidades y demás. O sea, que ese por ahí no era el problema, porque además tampoco esta transformación se instaló con una evaluación de ese programa. En realidad vienen a plantear determinadas cuestiones, que era lo que yo decía, proyectos, siempre se ha trabajado en proyectos, el uso de metodologías activas, también, el trabajar modificando los formatos escolares. Cuando digo modificando formatos escolares, es decir, trabajar por ciclo, trabaja inicial 5 con primero, tercero con cuarto, primero, segundo y tercero, rompiendo esos grupos y trabajando por niveles en función de los que los docentes desean establecer, y la escuela, a nivel escuela, proyectándose en función de los diagnósticos que se hacen de las debilidades en las determinadas áreas que se haga el estudio. Entonces, nosotros sinceramente queda como ese eslogan de decir, bueno, en este año la política educativa llevó a cabo una transformación en primaria. Nosotros lo que vemos es esa transformación curricular, y el problema no estaba ahí. El problema está en que siguen faltando los recursos económicos y humanos, que con esto, todo lo anterior que estábamos desarrollando, hace el foco ahí. Otra forma de estructurar la educación que tenga que ver con ese respeto a la autonomía, y sobre todo la autonomía del centro de la escuela en poder tomar determinadas decisiones. Bueno, ni que hablar todo lo que se ha generado con el tema de la repetición, ¿no? Sí, justamente ahí queríamos ir también, porque hubo cifras, ¿no? La División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP dio a conocer el mes pasado datos, ¿no?, sobre lo que fue el año lectivo 2023. Y en este informe se habla de la matrícula, se habla de la repetición y también de la asistencia escolar, ¿no? Uno de los datos que justamente preocupa tiene que ver con la inasistencia de los gurises a las escuelas. ¿Esto lo vinculan con los problemas que hemos conversado recién, o está atado a otros factores que no mencionamos hasta ahora? Bien, el tema, las inasistencias
nosotros identificamos en las zonas, en los barrios que estamos con estas situaciones complejas, es un factor. Es un factor y además no cuantifica en ningún lado, porque en realidad nosotros en los causales que tenemos para justificar inasistencias, obviamente no está. No está la situación violenta en el barrio, no está la balacera, no está. Sí está el fallecimiento de un familiar directo, o enfermedad de un familiar directo. Pero para las autoridades, ese niño que está viviendo esa situación, si uno va, dice, bueno, no vino porque falleció un familiar. Pueden ser múltiples esas causas. El tema de la inasistencia, repito, en esos lugares es compleja. No solo por la afectación directa que haya tenido ese niño o niña, sino por las sensaciones de miedo, por la inseguridad que se genera en el camino a la escuela o a la escuela mismo cuando hay operativos. Venimos de 2 semanas anterior al receso de vacaciones de julio en Cerro Norte, en los cuales la escuela estuvo, era imposible poder estar en una condición de aprendizaje con los operativos constantes las 24 horas. Claro. Eso por un lado. Con respecto a la repetición, esta transformación vino a instalar que la repetición se puede solamente en algunos años, 2º, 4º, 6º. Por lo tanto, aquellos niños y niñas que están en primero, iniciando la etapa primaria, con procesos madurativos a veces y muchas veces incompletos debido a procesos que en educación inicial quizás no se completaron por también inasistencia o por determinados procesos que se vieron interrumpidos. Si en primer año no llegaron a esas condiciones mínimos, de todas maneras pasan a segundo en pienso de que hay un trabajo integral entre primero y segundo, pero no está la posibilidad de la repetición. Claro. Y en ese no está la posibilidad de repetición, está lesionada esa autonomía docente que decimos de quién es el que sabe cómo va ese niño aprendiendo, lo que resta, lo que no, cuáles son las condiciones mejores para poder generar nuevas condiciones para volver a aprender eso que no se aprendió. Y también la autonomía con respecto a la escuela como tal. Uh-huh. Entonces, ahí hay números que se plantean que obviamente que hubo descenso de la repetición porque no está permitida. Claro. Paola López, integrante de ADEMU, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Nada que perder.